Adentrarse en el mágico mundo de los ríos es percibir su ritmo, su poder, su extraordinaria belleza. Aunque muchos ríos parecen sanos y exuberantes, son de hecho medios frágiles y delicados. Desde arriba, la era de la información espacial descubre nuevas pautas de cambios medioambientales. Prácticamente todas las vías fluviales del mundo están siendo atacadas. Por favor, acompáñennos en nuestro viaje a lo largo de 4 de los grandes sistemas fluviales del mundo. Durante nuestra visita, descubriremos que la historia de los ríos es la historia de cambios inesperados e imparables. Son la clase de cambios que controlan el destino del Mekong, el Amazonas, el Jordán y el Mississippi. Esto es Grafton, un pueblecito de pescadores, allí donde los ríos Illinois y Mississippi se encuentran. Aún está tranquilo, el día todavía no ha comenzado. En muchos sentidos, Grafton no es diferente de otros pueblos ribereños de todo el mundo. Sus gentes están inextricablemente unidas a un río. Muchas generaciones han vivido en este pueblo. La mayoría de los que nacieron aquí han permanecido aquí. El padre Jerjes es su principal líder espiritual, guiándoles a través de las subidas y bajadas de la vida a orillas del río. Desde su fundación, hace más de 150 años, el pueblo de Grafton ha recibido su parte en tiempos difíciles. Al principio, aprendieron a convivir con la subida estacional de las aguas del Mississippi. No era más que un simple inconveniente, un ritual de primavera. Pero entonces el río comenzó a cambiar. Fue en el año 1927. Las ciudades de las llanuras se inundaron a lo largo de todo el Mississippi. Industrias y granjas destruidas, los transportes paralizados. Más de 600.000 personas se quedaron sin hogar. Fue entonces cuando el cuerpo de ingenieros del ejército entró en acción para controlar el río. Comenzaron construyendo una serie de esclusas, presas y miles de kilómetros de diques. Montículos paralelos de tierra y cemento, a veces de hasta 8 metros de altura. Era un proyecto innovador y monumental. Jamás se había intentado nada parecido. Luchaban para impedir que el río se llevara el sustento de los granjeros de las llanuras. Después de suplicar ayuda, los granjeros solo podían rezar y esperar. Su destino estaba unido a las tierras de cultivo más productivas de Estados Unidos. Era todo lo que tenían. Y sin ayuda, sabían que estaban condenados. Hoy, los mapas generados por ordenador nos ayudan a ver la vasta extensión de continente que intentaban proteger. Con forma de embudo, con las montañas rocosas elevándose por el oeste y la cordillera de los Apalaches al este, la cuenca del río Mississippi riega 31 estados de la Unión, además de 2 provincias canadienses. Este fue el campo de batalla del combate entre el cuerpo de ingenieros y el río. Pero nunca pudo establecerse un resultado claro, y el coste final fue enorme. Los hábitats y zonas de cría, irreemplazables para plantas y animales, desaparecieron. Los ecosistemas acuáticos que purificaban el agua del río desaparecieron. Y los bosques que mitigaban los efectos de las inundaciones también desaparecieron. Hoy, más del 60% de los bosques y pantanos de las llanuras simplemente han desaparecido. En su lugar hay 3.500 kilómetros de diques que protegen a decenas de miles de hectáreas de fértiles tierras y a cientos de ciudades ribereñas. ¿Pero se ganó la batalla realmente? No hay una respuesta clara. Durante años, el pueblo de Grafton se consideró a sí mismo como uno de los ganadores.
Jim Beasley ha pescado en las fértiles aguas de Grafton desde que era un muchacho. Es una orgullosa tradición familiar que desea transmitir a sus hijos. Para la gente de Grafton, la vida en el Mississippi parecía perfecta. Apenas pensaban en lo vulnerables que eran sus orillas. Y entonces ocurrió algo inesperado. Fue en 1993. Una serie de borrascas casi interminables barrió la cuenca alta del Mississippi. Las tormentas se sucedieron durante meses. Aunque este patrón atmosférico es insólito, el volumen de lluvia caído a lo largo del Mississippi no ha cambiado en los últimos 90 años. Lo que ha cambiado son los pantanos, cubiertos ahora de cemento y hormigón, aumentando el riesgo de crecidas e inundaciones. A principios de primavera, la tierra no puede absorber más lluvia y el río comienza a subir. Nadie espera que la cosa empeore, pero lo hace. Jim Beasley se ve obligado a sacar sus trampas a mediados de junio, cuando el Alto Mississippi está cerrado al tráfico. Las imágenes vía satélite ayudan a los científicos a centrar su atención en el drama que se escenifica ante ellos. A medida que sube el agua, el gran sistema de diques lucha para proteger la ciudad de San Luis frente a la inundación. Cerca de Grafton y de los pueblos circundantes, los cultivos que antes separaban los ríos Illinois y Missouri del Mississippi se convierten poco a poco en un mar interior. En una acción final desesperada, los pueblos de las llanuras refuerzan su última línea de defensa. El 1 de agosto amanece soleado y caluroso. Los voluntarios continúan colocando sacos. A las 10:50 de la mañana, el río desciende. Su duro trabajo parece haber dado fruto. Pero entonces ocurre. El Mississippi, alimentado por miles de ríos y arroyos que surgen por doquier, destruye un dique tras otro. El largo asedio ha concluido. El río ha ganado. La calle mayor de Grafton desaparece bajo las aguas del Mississippi. Conmocionada, la gente del pueblo sube a sus barcas y cuantifica los daños. Antes incluso de que bajen las aguas, los pueblos a orillas del Mississippi comienzan a reevaluar los planes para el desarrollo futuro. Para otros, ya es demasiado tarde. Los pueblos inundados se convierten en símbolos de que nada puede impedir que un río poderoso reclame la herencia que le corresponde por derecho. En aquella ocasión, Grafton tuvo suerte. Cuando el Mississippi volvió lentamente a su cauce, el pueblo aún estaba allí. Cada domingo, el padre Jerkes sigue atendiendo las necesidades espirituales de su parroquia. Y Jim Beasley, armado ahora de respeto por el poder del río, aún espera que sus hijos sigan el negocio familiar. A 7.500 kilómetros al sur de Grafton, las vidas de los pescadores con lanza de São Miguel, en Brasil, también están dominadas por el pulso de un gran río. El Amazonas. Están pescando pirarucúes, uno de los peces de agua dulce más grandes del mundo. Llevan aquí desde el amanecer, y todo intento de los pescadores ha sido inútil. Continúan la búsqueda porque atrapar un pez equivale al salario de una semana. Pero en su silenciosa vigilia, los hombres presienten que el mayor sistema fluvial del planeta tiene algún problema. El río Amazonas es inmenso.
Nutrido por las nieves fundidas de los Andes, 3 de sus afluentes son más grandes que el Mississippi. El río descarga una sexta parte del agua dulce del mundo y el caudal de un solo día sería suficiente para satisfacer la demanda de agua de la ciudad de Nueva York durante 12 años. Al llegar a las planicies brasileñas, el río esculpe un laberinto de canales inexplorados a través de la mayor selva tropical del mundo. Esto es el Amazonas primigenio, el sombrío interior, temido por los primeros exploradores. Hoy, sobre los pueblos indígenas que antaño dominaron estas aguas, se cierne una nueva sombra. Arrinconados por los forasteros, casi han desaparecido. Cada año, el Amazonas lleva a cabo una profunda transformación. Durante 6 o 7 meses, las copiosas lluvias torrenciales dominan el paisaje. A medida que sube el río, los satélites trazan mapas del ciclo anual de vapor de agua que rodea la Tierra. Las áreas más blancas indican borrascas profundas. Un patrón de intensa actividad emerge sobre la sudamericana cuenca del Amazonas. Durante 6 meses al año, la lluvia es la fuerza vital del río. Aquí no hay grandes proyectos de ingeniería, de modo que el río es libre de invadir las llanuras con hasta 9 metros de agua. Un diluvio así sería un tormento para el pueblo de Grafton, pero aquí en el Amazonas, estas inundaciones anuales son una bendición. Dan vida a un maravilloso bosque subacuático. Los peces nadan entre los árboles, cazando insectos o comiendo frutos de ramas que normalmente están lejos del suelo. Estos criaderos, ricos y casi inagotables, son la razón principal de que el Amazonas sea el hogar de más de 3.000 especies de peces. 3 veces más que en todo Norteamérica. Durante siglos, los indios que han vivido en estas orillas han considerado las inundaciones como una fuente sagrada de alimento para los peces. Hoy los que viven aquí han olvidado que el destino de los bancos de peces depende de la salud de la selva inundada. Durante décadas, esta frágil tierra ha sido asolada por agricultores y ganaderos. Forasteros que codiciaban los fértiles campos de las llanuras. Un hecho que iguala la pérdida de los pantanos del Mississippi es la desaparición de más del 70% de los árboles que había en las llanuras del Bajo Amazonas. Las imágenes del satélite muestran los cambios devastadores de lo que antaño fue una alfombra ininterrumpida de árboles que flanqueaba el río Amazonas. El color rosa indica deforestación y la pérdida de viveros acuáticos. La gran área en rojo indica una intensa actividad humana. Situado en el corazón del Amazonas, Manaos conforma una metrópolis de más de 1 millón de habitantes. Hace años, la floreciente industria del caucho la convirtió en una de las ciudades más ricas del mundo. Hoy es una zona de libre comercio y capital económica de la Amazonia. Casi todo lo que entra y sale del Amazonas pasa por estas aguas. Estamos en la lonja de pescado de Manaos. Este es uno de los grandes problemas que tenemos en el Amazonas, que muchos no conocen. Mucha gente de todo el mundo, cuando habla de problemas medioambientales en la región del Amazonas, habla de deforestación, habla de quema de bosques, de minería, pero casi nadie habla sobre el problema de la pesca que hay en el Amazonas.
El pescado que llega aquí, al puerto de Manaos, tiene diversos tamaños. Antes solíamos ver peces muy grandes, pero ahora son muy pequeños. Eso es consecuencia de la sobrepesca que ha habido en esta región. Es la mala gestión de los recursos naturales de la ciudad lo que ha creado una grave presión económica sobre sus habitantes. Los barrios de chabolas superpoblados son un foco para las enfermedades y el crimen, mientras la pobreza acecha sobre aquellos que antes dependían del río para obtener sus ingresos. En la orilla, los barcos navegan abarrotados de personas desplazadas. Muchos van en busca de una vida mejor. En las aldeas cercanas al Amazonas hay una ola de calor tropical debilitadora, pero una corriente subterránea de desesperación. El declive en las capturas ha causado problemas y creado presiones a casi todos. La vida es dura. El desempleo, una triste realidad. Nubo Airao, la mayor comunidad astillera del Amazonas. Hace 3 años, Francisco da Silva Bentes y su familia se trasladaron aquí, desde los suburbios de Manaos, en busca de prosperidad. Hoy apenas ganan para sobrevivir. Los aserraderos de la ciudad están casi parados ante el descenso en la demanda de barcas de pesca. Irónicamente, su fuente de materia prima son las planicies deforestadas. Fueron pescadores prósperos, pero ahora trabajan las aguas solos o con un vecino. Su principal objetivo no es ganar un salario, sino simplemente aplacar el hambre de su progenie. El sueño de una vida mejor parece ahora muy lejano. Sin embargo, a los pescadores de São Miguel, 800 kilómetros río abajo, las cosas les van mejor. Finalmente, su paciencia se ha visto recompensada. Convergen rápido sobre su presa, compartirán el premio. Gracias a las técnicas de gestión de recursos aplicadas recientemente en esta parte del río, este año las capturas han aumentado. Los pescadores de São Miguel traen sus pirarucúes al mayor mercado del Bajo Amazonas. Estamos en Santarém, a 800 kilómetros del nacimiento del Amazonas, a medio camino entre Belém y Manaos. Ahora mismo nos encontramos en Tablada, una de las lonjas de pescado locales. Detrás de mí pueden ver a los pescadores, casi todos de subsistencia o artesanales. Viven en las llanuras inundadas y vienen aquí un par de veces a la semana a vender su pescado. Hemos realizado algunos estudios de los caladeros de esta zona y hemos descubierto que los caladeros de este lago son el doble de productivos que los de otras comunidades de esta zona. Esa es la función del sistema de gestión. El estudio de los caladeros de agua dulce de Toby McGrath le ha llevado hasta remotas aldeas del Bajo Amazonas. Estamos en el pueblo de Ilha de São Miguel, que es una comunidad de unas 35 o 40 familias en la pequeña isla del mismo nombre, situada en pleno Amazonas. La mayoría de esta gente son pequeños propietarios que combinan actividades como la agricultura, la pesca, el cuidado de animales a pequeña escala, sobre todo gallinas, cerdos y algunas cabras. Esta es la época del año en la que se desarrolla una intensa actividad agrícola. Se recogen las primeras cosechas. La pesca se ha vuelto muy productiva. Muchas de las migraciones anuales de peces procedentes de río arriba tienen lugar en esta época del año. Cuando los lagos se contraen durante la estación seca, la pesca en los mismos ríos es más productiva. São Miguel es el claro ejemplo de un gran éxito. El sector pesquero se ha revitalizado completamente. Agricultores y ganaderos fueron alentados a trabajar juntos para preservar la integridad de la selva, de las planicies inundadas. El problema del descenso en la población de pirarucúes se solventó controlando las capturas, haciendo que los pescadores volvieran a las técnicas de pesca tradicionales de sus ancestros. Los niños de São Miguel salen de la escuela una vez al mes, convirtiendo su aula en un punto de reunión para los líderes comunitarios. El tema de la destrucción de la selva inundada del Amazonas ni siquiera es genuino. Ocurre en todo el mundo.
Eso plantea la cuestión más fundamental que rige el destino de todos los ríos. ¿Cuál es la relación entre los humanos y la naturaleza? ¿Cuáles son las obligaciones de esta relación? Los habitantes de São Miguel han respondido tomando el control de su propio destino, tratando su tierra y su agua como bienes compartidos, equilibrando las necesidades de agricultores y ganaderos con los frágiles viveros de la selva inundada. Los niños del pueblo pregonan el éxito de la comunidad. Buenos días, sol, cantan. Buenos días, tierra. Buenos días, río. Bom dia, mundo, que eu vivo a cantar. En contraste con el Amazonas, hay un lugar en el mundo donde la búsqueda de agua es eterna. Aquí la nieve es un tesoro casi olvidado. Estas son las pendientes de 3000 metros del monte Hermón, en Israel, elevándose precipitadamente sobre un medio estéril. Las imágenes del satélite nos proporcionan una nueva forma de ver el Próximo Oriente, una nueva perspectiva de cómo la Tierra trabaja como un sistema unitario. El monte Hermón es la cuna del río Jordán. Muy pronto se unen a él diversos arroyos procedentes de Siria y Líbano, ganando en caudal. Cuando el Jordán entra finalmente en el legendario mar de Galilea, está a casi 200 metros bajo el nivel del mar. El lago también es una reserva que suministra un tercio de las necesidades de agua de Israel. Dominando el mar de Galilea, se elevan los altos del Golán. Desde el espacio, la posición militar de los altos del Golán es claramente visible. La amenaza siria de desviar las aguas del Jordán fue una de las razones del estallido de la guerra árabe-israelí en 1967. Con la victoria, Israel ocupó los altos y obtuvo el control absoluto del río Jordán y del mar de Galilea. Hoy dejan salir muy poca de la valiosa agua del lago. La poca que se libera hacia el Bajo Jordán discurre lentamente entre granjas aisladas que compiten por las vivificantes aguas de esa misma y exigua línea azul. El río Jordán finaliza su viaje de 200 kilómetros en el Mar Muerto. Situado a más de 450 metros bajo el nivel del mar, este es el punto más bajo de la Tierra. 7 veces más salado que el océano. Muy pocos seres viven en estas aguas. Comparado con la mayor parte de ríos del mundo, el Jordán es insignificante. En una hora fluye más agua por el Amazonas de la que baja por el Jordán en todo un año. Pero este río, que marca la frontera entre Israel y el Reino de Jordania, se encuentra en una región del mundo donde la salud de este no depende solo del medio ambiente, sino de la política. En ningún lugar las dificultades del Próximo Oriente son más diáfanas que a lo largo del mar de Galilea, como en el asentamiento llamado Ein Gef. Hace 60 años, los habitantes de Ein Gef tuvieron el sueño que podían transformar su desierto en un jardín. En realidad no hace tanto tiempo, menos de una vida. Hoy aquellos pioneros tienen una buena razón para estar contentos. A pesar de los años de hostilidad y de incertidumbre política, han hecho florecer el desierto. Al igual que sus antepasados bíblicos, la gente de este asentamiento aprendió a faenar en las aguas del mar de Galilea.
Al principio se vieron tentados por la abundancia de peces que rebosaban en el lago. Pero con el tiempo advirtieron su error. Hoy, el número de capturas se gestiona cuidadosamente y se complementa con una creciente industria piscícola. Por desgracia, la gente de Ein Gev nunca podrá cambiar los rasgos geográficos de su tierra natal. El desierto cubre casi el 90% del Próximo Oriente. Este es el implacable escenario de la Biblia. También es donde se ocultan templos de civilizaciones perdidas, antiguas ciudades y reinos olvidados. Hace más de 2000 años había partes de desierto que eran exuberantes, cuando las tribus nabateas hallaron el modo de mantener a decenas de miles de moradores con muy poca lluvia. Pero con los siglos, estas antiguas técnicas se perdieron. Recientemente los científicos descubrieron sus secretos. Estamos ante las ruinas de la antigua ciudad de Abdad. La ciudad fue construida originariamente por los nabateos, una tribu que vivió en esta zona desde el año 300 antes de nuestra era hasta el 100 o 200 de nuestra era. Los nabateos eran conocidos por su habilidad para almacenar agua, no solo para beber, sino también para la agricultura en los puntos más bajos del valle. Los nabateos descubrieron que el suelo del desierto tenía una propiedad insólita. Cuando llovía, el suelo formaba una dura costra que permitía canalizar el agua hasta unas cisternas. Con solo medio centímetro de agua de lluvia por metro cuadrado, se podía recoger el equivalente a 25 centímetros. Desgraciadamente, los métodos para recoger agua de los nabateos ya no son adecuados para sustentar a la desbocada población del Próximo Oriente. Amán es la próspera capital del reino de Jordania. Con una rica historia que data de 6000 años, en la actualidad es una ciudad moderna que supera el 1.000.000 de habitantes. La actividad en las calles no parece insinuar que la creciente población esté consumiendo agua a un ritmo alarmante. Pero es en el campo donde las señales de una grave crisis del agua son más evidentes. Los agricultores intentan arrancar cosechas de esta tierra yerma. Los profundos pozos están mermando buena parte del suministro de aguas subterráneas y lo poco que queda a menudo es imbebible. A 70 kilómetros de estos áridos pueblos se halla la cuna espiritual de la civilización occidental, la ciudad de Jerusalén. Cruzar las puertas de la ciudad vieja es como retroceder en el tiempo. Durante miles de años, la Tierra Santa ha sufrido el azote del fervor político. A pesar de todos sus problemas, Jerusalén continúa congregando a fieles de las tres grandes religiones monoteístas. Aún es un reducto de esperanza. Si en el futuro puede haber una paz duradera en el Próximo Oriente, los que deciden su destino saben que el agua debe ser un recurso compartido. El agua, al contrario que la tierra, es indisciplinada en términos políticos. El agua se mueve de un lugar a otro en el estómago de la tierra sin seguir fronteras, sin seguir las divisiones del hombre. Ni siquiera la lluvia pasa por la aduana. Por tanto, a menos que la política se adapte a las demandas de la naturaleza, es decir, haciendo un uso responsable de los recursos hídricos, distribuyéndolos en función de las necesidades para mantener fértil la tierra, nuestros hijos vivirán en un desierto, y el desierto es el padre de la pobreza y la miseria. A pocos kilómetros de Jerusalén se encuentran las rocosas laderas de la orilla occidental del río Jordán.
Ocupadas por Israel desde la Guerra de los 6 Días, 1967, acoge a 3/4 millón de refugiados palestinos. Aquí el volumen de agua es tan pequeño que origina no solo una lucha entre el agua y el desierto, sino una pugna entre personas. Durante años, la orilla occidental ha sido un campo de batalla entre palestinos y soldados israelíes. Esta es la vieja ciudad de Jericó. Aquí las disputas por el agua son tan antiguas como sus bíblicos muros. Esta es una ciudad de 12.000 habitantes y ahora esperamos que vuelvan muchos refugiados palestinos. Aquí hay varios ministros de la Autoridad Nacional Palestina, de modo que hay muchas tensiones con respecto a los recursos de Jericó. Uno de ellos, por supuesto, es el agua, porque Jericó es una de las pocas ciudades de los territorios palestinos que depende de las fuentes y del agua subterránea. En el pasado, la ciudad, desde luego, tenía acceso al río Jordán, pero después de la guerra de 1967, eso nos fue negado totalmente. Esta es la fuente de Ain Sultan, una de las más antiguas de Jericó. Aquí el agua es muy importante para todos. Aparece repetidamente en el Corán, el libro sagrado del Islam. El profeta Mahoma la menciona. Del agua procede todo lo que vive. Al igual que los antiguos pioneros del asentamiento Ein Gef, los que viven en los pueblos árabes de la orilla occidental saben que sin agua simplemente no habrá desarrollo económico. El agua está considerada por la gente como un bien común. Se sienten con el derecho a usarla y no se le permite a nadie restringir el acceso a ella. Por eso la gente está dispuesta a protegerla con sus vidas. Aunque el río Jordán no es más que un arroyuelo comparado con el Amazonas o el Mississippi, en una región tan anclada en la hostilidad y la desconfianza, la distribución equitativa de sus aguas podría ser la clave para lograr una paz duradera. Tenemos que proporcionar suficiente agua a nuestros hijos como promesa para su futuro y dejar de ver el agua como un arma, un avión o un tanque. A diferencia del Próximo Oriente, a lo largo de estas aguas, las armas han estado en silencio durante años. En el corazón del delta del Mekong, en Vietnam, una flotilla de pequeñas barcas surca grácilmente la amable corriente. Es un momento suspendido en el tiempo, rico, delicado, casi perfecto. Guiado por las primeras luces, cada mañana, Dao Han transporta pasajeros a través del río Mekong. Como todos los ríos, el Mekong tiene muchos estados de ánimo. Hoy la travesía es plácida y agradable. Han sabe que un cielo sin nubes marca un receso en las lluvias estacionales que han visitado estas tierras bajas desde el principio de los tiempos. A lo largo de la orilla hay monumentos de una antigua historia envueltos en el mito y la leyenda. Son santuarios de meditación religiosa. Para hacer frente a los misterios de la naturaleza, los vietnamitas siempre han acudido a sus ancestros en busca de consejo. ¿Quién sabe cuáles serían hoy sus oraciones si supieran que el cambio está amenazando su querido estilo de vida? Su venerado río. 15 millones de vietnamitas viven en los pantanos tropicales del delta del Mekong. El suyo es un mundo de agua. Los canales son sus avenidas. Las acequias de riego, sus callejuelas.
El Mekong, nutrido por las nieves del Himalaya, se encuentra entre los menos desarrollados de los grandes ríos de Asia. Sin embargo, sustenta a la población de 6 países. Desde tiempos antiguos, los pantanos del delta del Mekong han actuado como esponjas, almacenando y liberando poco a poco el agua acumulada durante el monzón, convirtiéndolo en un lugar ideal para cultivar arroz. El río no solo baña, renueva la tierra con el rico limo aluvial. El trabajo es duro. Los días son largos y calurosos. Pero la tierra es tan fértil que Vietnam se ha convertido en uno de los principales exportadores mundiales de arroz. Sin duda, el delta está en la fase inicial de un apogeo económico. Y Can Tho, la capital provincial, bulle de frenética actividad. Cada mañana, miles de personas se reúnen en el río para comprar y vender los productos disponibles, antaño tan escasos y ahora al alcance de casi todos. Los nuevos acuerdos comerciales entre los países del Mekong lo han hecho posible. En muchos sentidos, el Mekong es parecido al Jordán. Ambos ríos discurren por varios países, cada uno con una agenda política y económica distinta. Pero las recientes obras de ingeniería realizadas río arriba también han provocado una deforestación. Al igual que en las cuencas del Amazonas y del Mississippi, están talándose las llanuras inundadas que contribuían a regular el flujo y reflujo del Mekong, agravando los efectos de las inundaciones anuales del monzón y haciendo la vida más difícil. Para los piscicultores que viven cerca del mar, la estación seca presenta un problema aún más serio. La demanda de agua río arriba ha reducido el caudal del río, permitiendo al agua salada del mar de la China meridional invadir tierra firme. Nguyen Van Dang llenó hace poco su estanque de pececillos con agua de río. Cuando llega el momento de recoger su cosecha, él y sus hijos conducen los peces hasta las redes. Pero la calidad del agua es pobre. Su contenido en sal es demasiado alto. La cosecha de la familia es magra. Para mitigar el creciente problema, ahora el agua dulce se bombea desde río arriba hasta las granjas del Bajo Delta. Con ello se ha logrado establecer una frágil tregua, dando a los 6 países del Mekong un tiempo vital para desarrollar estrategias con las que hacer frente a las amenazas medioambientales que siempre acompañan al aumento de población. Las aguas aluviales también dan vida a uno de los mayores caladeros del mundo. Para la gente del delta, el pescado es la principal fuente de proteínas. Cerca de la frontera con Camboya, Ha Hei Oang vende gambas en un mercado local. El negocio va bien. Gana unos $100 al mes. Al mediodía, Wang deja su puesto, compra algunas cosas y vuelve a casa a preparar la comida para su familia. La venta de gambas es una actividad secundaria. Para ella, la prosperidad comienza literalmente en casa, como lo es para las 600 familias que habitan en las casas flotantes del río. Son los piscicultores de Chau Doc. Ha Hei Wang tiene 10.000 siluros en grandes jaulas debajo de su casa. Su marido, Tran, y sus hijos tienen que dar de comer a los peces una vez al día durante 8 meses, hasta que son lo bastante grandes para venderlos. El proceso de preparar comida para el pescado lleva horas. Cada piscicultor tiene su propia receta secreta. Tran emplea una combinación de vegetales y salvado de arroz. Cocinan la mezcla durante horas.
Cuando está listo, abren la puerta de la jaula en medio de su salón y se inicia un frenesí alimenticio. Unos minutos después, cierran la puerta de la jaula y empiezan a comer ellos. Un televisor y un vídeo son símbolos de su riqueza recién adquirida. En un país donde el salario medio anual está por debajo de los $500, el año pasado, Wang y su marido ganaron $4.000. Irónicamente, la prosperidad ha traído una serie de amenazas medioambientales a los piscicultores de Chau Doc. El sistema de alcantarillado apenas logra mantener el ritmo del desarrollo. Se vierten al río aguas residuales contaminadas con fertilizantes y pesticidas. Si estas aguas se envenenan, la prosperidad podría desvanecerse. Pero el río está limpio, al menos por ahora. Indudablemente, el Mekong desempeña un destacado papel en el desarrollo económico de Vietnam. Pero como en todos los grandes sistemas fluviales, cuando hay un cambio, las vidas de la gente también se transforman. Aquí, en Vietnam, todavía es demasiado pronto para determinar si sus vidas serán mejor o peor. Al contrario que las aldeas del Mekong, la ciudad de Nueva Orleans debe su misma existencia a las transformaciones realizadas por la ingeniería en este gran río, el Mississippi. Rodeada por agua y pantanos, la ciudad está acordonada por un sistema de diques que ha estado en construcción durante al menos 300 años. Gran parte de Nueva Orleans está bajo el nivel del mar. Sin sus diques de 6 metros, la ciudad quedaría asolada por inundaciones periódicas o por grandes huracanes. No hace mucho, Nueva Orleans estuvo a punto de convertirse en una ciénaga, cuando el Mississippi mostró señales de un cambio natural en su curso. Si se permitiera al río trazar un nuevo sendero hacia el Golfo de México, lejos de Nueva Orleans, el puerto se convertiría en un dique seco. De nuevo llamaron al cuerpo de ingenieros, esta vez para impedir que el río cambiara su curso. Sus intenciones eran honestas. Nadie cuestiona que había que salvar Nueva Orleans. Pero como los ciudadanos de Grafton descubrieron, el Mississippi es un maestro del regate. En el pasado, las aguas del Mississippi fluían libremente cargadas de sedimentos a través de las marismas del delta de Luisiana. Con el tiempo, los compactos suelos aluviales se convirtieron en fértiles tierras para la flora y la fauna. Las ciénagas y marismas de la costa se transformaron en la principal zona de cría y anidamiento para aves y otros animales. Ahora los científicos nos dicen que los diques provocan la destrucción de las marismas. Hace solo unos años, en esta bahía había una granja de azúcar de remolacha. Este puerto deportivo estaba ocupado por tierras de pasto para alimentar al ganado. Si no hubiese habido diques, el río Mississippi hubiese formado un nuevo delta en esta zona a lo largo de los próximos 200 años. Al construir diques en el cauce del Mississippi, hemos impedido el desarrollo de zonas como esta. Y el futuro pasa por dejar que las aguas sigan su curso. La pérdida de los pantanos del delta del Mississippi tiene efectos devastadores. Bosques enteros de viejos cipreses están muriendo debido a la intrusión de agua salada. Los robles muertos son un sombrío recuerdo de una costa antaño sana. Esto es una marisma de agua salada. Por supuesto, estos árboles no crecieron bajo la situación en la que los vemos ahora. No crecieron con sus troncos hundidos en agua salada. Son unos buenos indicadores del cambio medioambiental en un periodo de tiempo a escala humana. Se comete un serio abuso del sistema fluvial cuando en Luisiana el mar destruye 40 kilómetros de costa al año. Luisiana también es la cuna de la fascinante cultura cajún.
Los Cajún bajaron desde Canadá hace más de 250 años en busca de libertad religiosa. También desarrollaron un modo de vida ligado a un gran río. Desde el principio, los Cajún se ganaron el sustento pescando en las aguas del delta. Tommy Plaisance es mariscador de profesión. Es dueño de su barca y aprecia por encima de todo su estilo de vida independiente. Pero las zonas de cría están menguando. Los ricos nutrientes de las aguas del Mississippi son desviados y ya no llegan hasta aquí. Algunos días, en sus redes apenas hay suficientes gambas para cubrir gastos. Últimamente, los pantanos se han convertido en las tumbas acuáticas de una industria en peligro. También amenazada está la cultura cajún. El Mississippi y la tierra que ha traído consigo hasta el sur de Luisiana ha permitido el desarrollo de esta cultura, la cultura cajún, que se mezcló con muchas otras culturas. Al cambiar el medio y perder los pantanos, nuestro pueblo no puede ganarse la vida pescando como antes. Y tienen que buscar otros modos de ganarse la vida. Eso transforma de un modo inherente la cultura de esta zona. Mañana, Tommy Plaisance regresará a los pantanos. Ama su trabajo. Es lo que mejor sabe hacer. Tommy Plaisance no es diferente de los pescadores del Amazonas, el Jordán, el Mekong o el Alto Mississippi. La calidad de sus vidas está controlada por el destino de sus ríos. Hemos construido diques en el Mississippi para impedir inundaciones y para mantener la navegación. No comprendimos cuáles iban a ser las consecuencias. Ahora que comprendemos esas consecuencias, debemos aprender la lección y aplicarla en todas partes y no volver a cometer los mismos errores. Afortunadamente, los científicos están comenzando a entender que la Tierra funciona como un sistema unitario. Y los líderes mundiales están comenzando a darse cuenta de que los problemas medioambientales son ciegos ante las fronteras políticas. Lo que tenemos que hacer es sustituir el fuego del odio por el agua de la existencia. Aunque el desafío de equilibrar el crecimiento económico con la salud de un río puede resultar una ardua tarea, nadie pone en duda que ha llegado el momento de hallar un equilibrio entre lo que queremos y lo que la naturaleza puede ofrecer. A pesar de todos los cambios, lo extraordinario de los ríos es que siguen siendo el corazón, el alma, la cuna de la civilización. Ayudan a alimentar a los pueblos, nutren el mundo. Y la gente que trabaja en los ríos, que vive de su generosidad, están atados al río por lazos comunes. Lazos que se renuevan con el nacimiento de cada nueva generación, aportando nuevas ideas, nuevas actitudes, nuevas esperanzas. Planeta Tierra. Este es nuestro hogar. Aquí es donde debe comenzar nuestro viaje de descubrimiento.